Bien, estimados estudiantes, en la siguiente presentación podremos apreciar la importancia de considerar los elementos más necesarios para trabajar en un diseño de experimentos. ¿Qué es un estudio observacional? Sobre un trabajo existente se observa una o más variables aleatorias para registrar información con la finalidad de explorar, describir, confirmar hipótesis y buscar nuevos resultados. 2. ¿Qué es un experimento? Es una situación de control en la cual se manipula de manera intencional una o más variables independientes, que son las causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, que son los efectos, para confirmar hipótesis y modelar y predecir. Una causa puede ser viendo los rendimientos de la producción de uva, podemos ir aplicando materia orgánica, por ejemplo, diferentes dosificaciones, y el efecto va a ser el aumento o no del rendimiento. 3. Los experimentos comparativos. Consisten en la aplicación de los tratamientos a un conjunto de unidades experimentales para valorar y comparar las respuestas obtenidas desde diferentes tratamientos. Además, buscan incrementar la precisión y el alcance de la inferencia realizada, o sea, de lo que estamos deduciendo. Y para ello se deben usar diferentes diseños. En el número 4 vamos a ver algunos diseños clásicos. Los que normalmente se han utilizado y se siguen utilizando son el diseño completamente aleatorizado, los diseños de bloques completos aleatorizados, el diseño de cuadrado latino, el diseño de experimentos factoriales y los diseños en parcelas divididas. 5. Elementos del diseño de experimento. En un experimento es importante considerar una unidad experimental, los tratamientos y factores, debemos tomar en cuenta las repeticiones y la distribución aleatórica. Debemos ver las estructuras de parcelas demostrativas, las estructuras de los tratamientos y, por supuesto, la fuente de error. En este esquema vemos un diseño completamente aleatorizado con 4 tratamientos y 4 repeticiones, y podemos observar que están presentes tratamientos, las repeticiones y distribución aleatórica. 6. Unidades experimentales. Las unidades experimentales en la fotografía estamos viendo en unas macetas con plantines de vid. Bien, son porciones de material, individuo o grupos de individuos que reciben un tratamiento y sobre la que se observa una respuesta. El tamaño de la unidad experimental es usualmente una decisión arbitraria, pero afecta la calidad de la observación de la variable respuesta. La unidad experimental es definida y tratada de forma tal que provea una respuesta nueva o estadísticamente independiente de la provista por otras unidades experimentales. En la fotografía estamos viendo plantines de vid ya desarrolladas después de haber hecho un experimento y aplicando diferentes tratamientos. 7. Los factores. Bien, las potenciales fuentes de variación de la respuesta en un experimento identificadas a priori son llamadas factores. Los distintos estados o valores de los factores se llaman niveles y la combinación de los niveles evaluados para un conjunto de factores recibe el nombre de tratamiento. Es decir, tenemos en la siguiente imagen, tenemos a los productos, que es el sulfato de cobre, y los niveles al 10%, al 15% y al 20% en partes por millón. El conjunto, la unión de productos y niveles hacen el tratamiento. Tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3, y por supuesto estamos viendo las repeticiones. 8. Variables de respuestas. Las variables de respuestas son dependientes, en las cuales pueden ser cualitativas, identificando aromas, sabores, color, tamaño, y cuantitativas, viendo el peso, altura y rendimientos. 9. El error experimental. El término de error experimental
es la diferencia entre el valor observado de la variable respuesta sobre una unidad experimental y su valor esperado visualmente. El error experimental es la fuente de variación observada entre unidades experimentales tratadas de la misma forma. En la imagen tenemos a un racimo de uva atacada por una enfermedad botrytis. Y después de haber aplicado tratamientos en una unidad experimental, observamos una respuesta positiva. 10. Aleatorización. La aleatorización es una técnica que se utiliza para equilibrar el efecto de condiciones externas, controlables o no controlables, que pueden influir en los resultados de un experimento. Por ejemplo, la temperatura ambiental, la humedad, la materia prima, la altura, pendiente o el cambio de operadores pueden cambiar los datos durante el experimento y afecta los resultados de la prueba. 12. La repetición. La repetición de un tratamiento es la aplicación del tratamiento a una nueva unidad experimental, es decir, repetir varias veces el mismo tratamiento. Dado que toda observación tiene error, la única forma de estimar insesgadamente el efecto de un tratamiento es promediando sobre un conjunto de repeticiones. La identificación de las fuentes de error facilita obtener repeticiones genuinas de un tratamiento. Mientras más repeticiones, va a haber una fuente de error que vamos a conocer. En la imagen mostramos tratamiento 1, 2, 3, pero hay 3 repeticiones, ¿no? Y en cada bloque estamos repitiendo 3 veces. 3. Estructura de parcelas. El diseño de la estructura de las parcelas consiste en el agrupamiento de unidades experimentales homogéneas en grupos o en bloques, las heterogéneas. Las unidades experimentales homogéneas, es decir, sin estructura, se encuentran generalmente los diseños completamente aleatorizados, en la cual solamente hablamos de un tratamiento y el error experimental. Inciso B, mostramos las unidades experimentales, que son las heterogéneas, es decir, que presentan mayor variabilidad sistemática, natural o inducida. Y las que generalmente un poquito más complejos son los diseños en bloques aleatorizados. En la imagen mostramos, vamos a ver bloques, vamos a ver tratamientos y vamos a ver el error experimental. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les sirva de apoyo en sus estudios.